Buenas tardes. Muchas gracias, Gisela, muchas gracias, gente de Incutex, por el espacio. Estamos muy contentos de poder participar. Además de eso, bueno, no es solamente mi pitch, tengo un equipazo atrás que ya lo van a conocer, los voy a poder presentar, así que estoy muy contento de poder tener esta oportunidad. Voy a compartir pantalla. Seguramente estás al tanto de problemas de calidad de datos, siendo los más conocidos, por ejemplo, en los sitios de e-commerce o en los sitios de viajes, cuando por algún tipo de error tenés pasajes que se venden a precios muy baratos, explota Twitter y en ese momento se empiezan a hacer compras de pasajes o de productos a precios que después posiblemente no puedas llegar a cubrir. Pasó hace poco con Lacoste, no sé si alguno de ustedes pudo llegar a aprovechar la oportunidad, pero tuvieron un descuento aplicado en la web, por un error estaba disponible para todos los usuarios y había 15.000 pesos de descuento para poder comprar cualquier cosa en el e-commerce. Imagínense también cuál es el impacto, imagínate cuál es el impacto que tiene esto a nivel monetario o a nivel de imagen en la empresa, si después no podés cubrir esos pedidos que se realizaron o tenés que cancelarlos o informar este tipo de problemas. Y ese tipo de problemas de calidad también escalan a otras áreas, como por ejemplo en salud y en gobierno, cuando hay gente que tiene que tomar decisiones basadas en datos, en reportes, y esos datos son inconsistentes, son imprecisos o tienen errores. Esas decisiones, que pueden ser desde operativas hasta estratégicas, pueden tener un impacto altísimo, tanto a nivel monetario como a nivel de imagen o en la vida misma de las personas. La mayoría de las empresas se enteran 4 horas tarde de que hay un problema de calidad en sus datos. Imagínense que durante esas 4 horas puede pasar cualquier cosa. Y el 74% de estos problemas de calidad son detectados por los clientes o usuarios finales. Nos ha pasado en muchas entrevistas de preguntarle, y bueno, ¿y cómo te enteras de que ese proceso falló? Porque viene el cliente y me lo dice. Porque un usuario me dice que en el reporte tiene algún problema. Este tipo de problemas de calidad se presenta en promedio 67 veces por mes en empresas de tamaño mediano y grande. Además, después de esas 4 horas que lleva enterarte que tuviste el problema, tenés que solucionarlo. Y ahí estamos hablando de un promedio de 5 horas más para poder darle una solución al problema. Los problemas de calidad de datos representan pérdidas en el orden de 12,9 millones de dólares por año en promedio, que impactan directamente en las empresas. Además, una de las cosas que detectamos es que profesionales sin background técnico, como por ejemplo analistas de negocio, gerentes, middle management, utilizan datos diariamente para poder crear sus reportes o dashboards y tomar decisiones de negocio, pero no tienen las herramientas para poder asegurar su calidad. Y terminan escalando los problemas de calidad a los equipos de datos, haciendo un cuello de botella enorme. Se estima que en promedio se pierden 4 horas por persona por semana dentro de los equipos de datos en tareas rutinarias de sanidad. Este problema impacta en que el 77% de los tomadores de decisiones no confían del todo en los datos de su organización. Imagínense, es un montón, 3/4 de los tomadores de decisiones no confían en sus datos. Y dentro de los stakeholders de negocio, menos del 5% puede participar en los procesos de calidad. Son simplemente víctimas de la mala calidad. Por otro lado, dentro del lado positivo, solamente un incremento del 10% en la accesibilidad a los datos implicaría 65 millones de dólares de ingresos netos adicionales por año para una empresa típica de la Fortune 1000. Por eso creamos Rudol. Rudol es una plataforma de software que integra todas las fuentes de datos de una empresa de diferentes tecnologías en un solo lugar, para poder detectar anomalías antes de que impacten en los reportes, en los sitios de e-commerce y demás productos digitales, devolviéndole a estos equipos de datos esas 4 horas por persona por semana al menos que pierden en tareas rutinarias de sanidad y todos esos millones de dólares que se pierden por problemas de calidad. Rudol Self-Service es una plataforma de software que en menos de 1 hora, simplemente agregando las credenciales de conexión a las diferentes bases de datos de distintas tecnologías, ya se integran en la plataforma. Rudol se conecta
escanea la metadata, la estructura, cómo está conformada esa base de datos, para poder armar este catálogo unificado. En el último onboarding que hicimos a uno de nuestros clientes, un cliente de acá de Córdoba, del área de telecomunicaciones, medimos el tiempo que nos llevó a hacer el onboarding y una mini capacitación, y fue en menos de 1 hora. Es importante destacar que Rudol no es una consultora de datos, no es un servicio, no somos una empresa que tiene un impacto de escala en capital humano, sino que somos una plataforma de software as a service, y que actualmente contamos con 6 conectores a las bases de datos y warehouse más utilizados, como por ejemplo Google BigQuery, Amazon Redshift o Snowflake, y estamos constantemente desarrollando nuevos conectores para ampliar el alcance que tenemos en el mercado, también priorizando en base a lo que nuestros clientes más utilizan. Rudol te permite descubrir y colaborar en un catálogo unificado. Una de las cosas que detectamos cuando empezamos a hacer el análisis de esta oportunidad es que muchos equipos de datos en empresas grandes empezaban a intercambiar, y esto más propiciado cuando trabajaban en un esquema remoto, empezaban a dar vueltas en el Slack o en el Microsoft Teams preguntándose, che, ¿alguien sabe dónde puedo encontrar tal tabla? ¿Alguien sabe quién es el dueño de tal fuente de datos? ¿O dónde puedo encontrar información para armar tal reporte? Y terminaban apelando a que estuviera presente la persona, que no estuviera desvinculada de la compañía, o que quizás en algún Confluence o en un Google Drive estuviera, con suerte, actualizada la documentación para poder obtener ese dato y poder colaborar. Además, por otro lado, muchas veces hay información o hay datos que con el crecimiento de las empresas y el auge de la acumulación de datos, no saben que los tienen. Pasan los años, pasan los equipos, hay mucha rotación dentro de la industria y dentro de los profesionales de software, y muchas veces equipos crean assets de datos o fuentes de datos muy grandes que pueden generar valor en el futuro, pero simplemente quedan ocultas porque no tienen visibilidad. A eso hacemos referencia cuando decíamos que solamente incrementar ese 10% genera una ganancia enorme. Por otro lado, Rudol te permite recibir alertas cuando algo anda mal, para poder evitar estos problemas antes de que impacten en los productos finales. Una de las cosas muy importantes, y esto es uno de los insights principales que van en la visión de Rudol, es que nos enfocamos en que las personas que no tienen conocimientos técnicos puedan también participar de la calidad de datos, puedan descubrir el asset que necesitan y puedan asegurar su calidad para poder evitar problemas y utilizar y confiar en sus datos. Simplemente configurando una alerta basada en tu experiencia de negocio, como por ejemplo nos ha pasado con una empresa de fintech que se dedica a realizar cobros para entidades grandes, gobiernos. Crearon una validación simplemente para probar la plataforma de facturas que no deben tener un monto inferior a 0 pesos. Y Rudol ya en ese momento detectó, eso fue anecdótico porque nos pasó en el proceso de onboarding, que había datos históricos de hacía varios años que tenían esa falencia. Ya les voy a comentar un poco cuáles son las implicancias que esto tiene en cuanto a la seguridad y la privacidad de los datos, porque seguramente es algo que pueden estar preguntándose. Y esta alerta es solo el principio. Una de las cosas que detectamos es que el 46% de los profesionales de datos indica que los problemas de calidad radican principalmente en la documentación o falta de documentación, y el 42% también dice que tenemos falta de herramientas para poder hacer monitoreo y poder detectar estos problemas. Entonces Rudol ataca los dos problemas al mismo tiempo. Te permite no solamente saber quién es el dueño de un asset, entenderlo, visualizarlo, sino también monitorearlo a lo largo del tiempo. Seleccionás cuál es la regla que se tiene que cumplir sin escribir nada de código, configuras la frecuencia en la cual se tiene que escanear y se tiene que identificar esta falla, y cuál es el canal con el cual querés recibir la alerta. Ya Rudol te va a dar la información completa de punta a punta para que puedas hacer el diagnóstico junto con tu equipo de datos y encontrarle una solución antes de que impacten el negocio. Por otro lado, a diferencia de estas reglas que están basadas en el conocimiento del negocio o en el conocimiento experto sobre algún asset de datos en particular, Rudol te permite detectar anomalías en tiempo real con inteligencia artificial de forma proactiva.
Un caso que nos pasó con uno de nuestros clientes, el cual tiene un sitio de e-commerce en el cual se copian o se publican todos los artículos que vienen desde su sistema de gestión en los puntos de venta físicos. Un proceso corre con cierta frecuencia y va actualizando esos artículos en el sitio de e-commerce para que puedan venderse de forma online, pero en algunas veces este proceso fallaba y de los 50.000 artículos que tiene disponibles para vender en tienda física, solamente estaban disponibles en la web 20.000 o 30.000. A simple vista no se ve. No te podías dar cuenta, vos entrabas al catálogo, entrabas a la web, la veías completa, pero eran 30.000 productos cuyas ventas estábamos perdiendo simplemente porque no estaban presentes en el catálogo. Con la detección de anomalías con inteligencia artificial, Rudolf le permitió a este cliente identificar cuál era el valor o la tendencia de los productos en su catálogo, y en el momento en que la cantidad de productos no cumplió con lo que se esperaba, emitió una alerta para poder identificar ese problema lo más cercano posible antes de que impacte en el sitio web. Además, Rudolf se integra con todas tus herramientas de trabajo diario, porque nadie quiere andar haciendo almas tab entre diferentes pestañas, junto con todas las que ya tenemos para trabajar, y de esa forma Rudolf se integra con Slack, con Microsoft Teams o con Google Chat, que está en progreso, o le permite, por ejemplo, a los analistas que están trabajando en un dashboard o generando un reporte en Data Studio o en Looker, tener con Google Chrome una extensión a la par para que no tengan que switchar entre diferentes herramientas. Ese es un diferencial que nos permite apalancarnos en diferentes software de trabajo diario y de workflow diario para poder realizar integraciones que nos permiten crecer. Por otro lado, desde su comienzo, Rudolf fue pensado con la seguridad en mente, ya que estamos trabajando con uno de los assets más importantes de las empresas, que son sus datos. Para poder brindarles la seguridad necesaria, los datos de tu empresa o de tus bases de datos nunca abandonan tu infraestructura. Rudolf solamente escanea la base de datos para poder tener un pantallazo de lo que se llama metadata, que es la estructura, la definición, cómo se conforman las relaciones entre las diferentes fuentes de datos, y todas las validaciones o los controles o chequeos se realizan en tu base de datos. Lo único que sale de tu base de datos es el resultado, si la validación pasó o falló, y data agregada que te permite hacer un diagnóstico de cuál es el problema, pero que de ninguna forma identifica unívocamente a un registro, a una persona o información sensible. Todas las comunicaciones se realizan encriptadas mediante SSL. Tenemos un sistema de gestión de roles y permisos para que puedas garantizar u otorgar visibilidad a diferentes roles según cuáles sean los requerimientos de privacidad. Y además toda nuestra infraestructura se encuentra desplegada en AWS, en la zona de Estados Unidos, con la posibilidad de replicarlo a Europa para aquellas empresas que tienen requerimientos de GDPR que no les permiten salir de zonas que sean compliant. Competimos en el mercado de herramientas de Data Quality, cuya evaluación el año pasado fue de 1,7 billones de dólares, y que tiene una tasa de crecimiento de 17,8% para un estimado de 4,5 billones de dólares en 2028. Las principales industrias que están llevando adelante este gran crecimiento en las herramientas de Data Quality son las industrias de IT, healthcare, relacionado con todo lo que es el manejo de información de pacientes y diagnósticos, que tuvo una explosión en la pandemia del COVID, y todo lo que está relacionado con IoT, que maneja volúmenes enormes de datos generados hasta en tiempo real. Dentro de nuestra competencia hemos identificado diferentes posturas con respecto a cómo se trabaja la calidad de datos. Algunos hacen énfasis solamente en el descubrimiento, la visibilidad y el catálogo de datos, mientras que otras hacen mucho énfasis solamente en la parte de validaciones. Desde Rudolf, nuestra visión es que no se puede tener un panorama completo sin documentación y catálogo, validaciones y detección de anomalías proactiva. Por eso cubrimos ambas partes desde punta a punta, y además estamos trabajando en funcionalidades como el descubrimiento de relaciones entre diferentes assets de datos, y esto te permite saber si cuando una tabla o una base de datos o un proceso se rompe, cuál va a ser el impacto que va a tener hacia adelante, a qué reportes va a afectar, a qué productos digitales va a afectar,
Y de esa forma, con este análisis de impacto, podés prevenir o mitigar ese riesgo antes de que sea demasiado tarde. Nuestro modelo de negocios se basa en una suscripción del software as a service con pago mensual o anual, o para aquellos clientes que tienen requerimientos de seguridad que no les permiten hacer comunicación o outbound de datos afuera de su red o de su VPC, tenemos también la posibilidad de hacer un despliegue on-premise dentro de su misma red, dentro de su misma VPC. Por otro lado, estamos constituidos como una C Corp en Delaware, en Estados Unidos. Tenemos nuestras licencias de software de terceros verificadas, esto para el due diligence es muy importante, y también tenemos en proceso el registro de propiedad intelectual. Nuestro modelo de pricing se basa en 3 tiers. Tenemos un tier freemium, que está limitado por la cantidad de validaciones y la cantidad de detecciones de anomalías que se pueden realizar sobre los assets de datos, y una cantidad de assets de datos máxima de 500, que incluye tablas, bases de datos, columnas, reportes y demás. Luego pasamos a un tier Pro, en el cual también tenemos un límite mucho mayor de validaciones y detecciones proactivas de anomalías, ya sin un límite de assets de datos, con un costo de $700 mensuales, con un periodo de prueba de 60 días. Y finalmente, para clientes Enterprise, sin límites, tenemos beneficios adicionales con un precio que va a depender de cuál sea su volumen de datos o de sus requerimientos en cuanto a tecnología. Es muy importante tener en cuenta, y esto es algo que tenemos como un diferencial con respecto a la competencia, es que la visión de Rudol es que la calidad de datos tiene que ser para todos los miembros de la organización, tanto técnicos como no técnicos. Por eso todos nuestros planes incluyen usuarios sin límite, no cobramos por user seat, porque nosotros creemos que todos tienen que poder participar de la calidad de datos, y en el momento en el que participen de la calidad de datos, van a poder generar valor a través de las validaciones, que es lo que sí escala en cuanto al pricing. ¿Cuál es nuestro mercado objetivo? En este momento estamos apuntando a empresas pequeñas y medianas, data-driven de Argentina. Si bien el producto se encuentra internacionalizado con posibilidad de escalamiento hacia la TAM y el resto del mundo, como les comentaba, está desarrollado ya directamente toda la plataforma en inglés para poder apuntar a clientes internacionales. En este momento nos estamos enfocando en el mercado de Argentina, porque estamos en etapa de validación, en industrias de e-commerce y fintech, ya que son las que hemos descubierto que principalmente cuantifican más los problemas de calidad de datos. Casualmente, el 60% de las empresas no cuantifica cuánto pierden por problemas de calidad de datos, y eso ya es una barrera de entrada que tenemos que resolver, pero las industrias de e-commerce y fintech lo tienen más claro. El tamaño de 50 a 100 empleados, con un equipo de datos que puede estar formalizado o no, puede ser quizás una persona de IT que se encargue de llevar adelante los procesos de datos y lleven toda la información a un data warehouse para poder hacer análisis. ¿Cuáles son los beneficios que tiene que uses Rudol? Vas a poder recuperar hasta 4 horas por persona por semana, que generalmente se pierden en tareas rutinarias de sanidad, de personal de datos, que todos sabemos que son uno de los roles más caros dentro de la industria del software. Además te permite recuperar hasta 268 horas por mes en este tiempo que perdías hasta darte cuenta de que tenías un problema de datos. Vas a poder reducir la cantidad de problemas que reportan los clientes o usuarios finales, con el impacto tanto monetario y de imagen que eso tiene. Y también vas a poder incrementar la visibilidad de estos assets de datos, no solamente para poder obtener valor de lugares donde no sabías que lo podías hacer, sino también para identificar aquellos assets de datos que no se están utilizando o que han quedado en desuso, y podés ahorrar costos de infraestructura eliminando aquello que no se está utilizando y optimizando. Ya confían en nosotros empresas de diferentes rubros, e-commerce hasta fintech, y también hemos sido seleccionados por el Founder Institute y Empre Latam, por Explorer C, un VC del norte argentino, para su programa de incubación, y por el Cluster Córdoba Technology en su programa Incuba. Nuestro equipo cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de datos y más de 30 años de experiencia en la industria IT. Y hemos trabajado para grandes empresas como por ejemplo Rappi, Globant, Latam Airlines, Banco Galicia. Contamos, particularmente soy Joaquín Robles, el CEO y co-founder, Federico Romano, nuestro co-founder y diseñador de experiencia, Juliana Belli, nuestra CTO y Head de Datos. Tenemos un equipo muy copado en cuanto a desarrollo y equipo de datos.
Uno de nuestros data scientists que tiene una maestría se encuentra conectado en este momento, nos está mirando también, le mandamos un saludo, y tenemos a Polo que nos va a acompañar dentro de la jornada diaria. ¿Cuál es nuestro roadmap? Conseguir 10 early adopters más en un plazo de 2 meses para continuar con este proceso de validación del MVP. Conseguir 15 clientes corporativos en los próximos 3 meses. A nivel de producto, estamos planificando extendernos hacia herramientas no SQL, que hemos visto que la competencia no cubre del todo, y herramientas de BI. Y también sumar roles de comercial y marketing a nuestro equipo para poder hacer mayor foco en la parte de comercialización y ventas. ¿Qué necesitamos en este momento? Presentaciones a empresas data-driven que matchen con nuestro customer objetivo en las industrias de fintech e e-commerce principalmente, para poder continuar con este proceso de validación y lograr el product market fit. Eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Ahora recibimos cualquier pregunta, feedback. Qué bueno, felicidades Joaquín y a todo el equipo que está también presente. La verdad que nos encanta que se hayan podido presentar el día de hoy y también ver su avance y su evolución. Así que bueno, ahora sí vamos a abrir preguntas, feedback a los participantes. Pueden hacer también una devolución o qué les pareció y cualquier otra pregunta que a lo mejor Joaquín no haya, digamos, reflexionado tanto al respecto, no nos haya contado más, y si alguno quiere, se puede animar, puede levantar la manito, y ya le paso el micrófono. No sé quién quiere comenzar. Si quieren, comienzo yo. Dale, Pablo. Buenísima la presentación, Joaquín y equipo, lo felicito. Em, se me abre una idea ahí en la cabeza que no sé cómo resuelven, que muchas veces el usuario no es lo mismo que el cliente, digamos, o digamos, el que tiene el dolor, por ahí es el técnico, y tiene que convencer al resto del equipo que necesita la solución, o cómo influye eso a la hora del go-to-market, digamos. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, Stripe, cuando arrancó su fintech, le vendía a los CTO de las empresas, porque era una integración, una API para que procesara, se tenía que convencer o tener de aliado al CTO para que embeba las API o el software dentro de la plataforma que vende, digamos. En el caso de ustedes, qué ventaja le dan, digamos, que hoy no tiene? ¿O cómo hace hoy para resolver, cómo hackea esta situación? Bien, te cuento, cuando empezamos a analizar este problema, identificamos que las empresas, algunas resuelven los problemas de calidad de datos mediante la integración de diferentes herramientas quizás open source, con un equipo de datos dedicado en el cual dedicaban hasta 5 horas diarias para poder armar este stack tecnológico. Eso les llevaba un montón de tiempo para poder hacer tareas de calidad que les quitaban generar nuevo valor. Casualmente, el 72% de los profesionales de datos indican que las tareas de sanidad o de preparación de datos o de limpieza son las que menos les gusta hacer. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es devolverles ese tiempo para que puedan generar nuevo valor. Uno de los desafíos casualmente es ese, porque ellos son los que reciben principalmente en el 95% de los casos las quejas, reclamos, incidentes, problemas, porque finalmente son los que los tienen que solucionar. Nosotros estamos tratando de expandir ese ámbito porque la tendencia a nivel mundial de las empresas data-driven es que con las herramientas de BI que cada vez se hacen más accesibles para todos los roles y cada vez más personas pueden acceder directamente a los datos para crear sus reportes o dashboard, también puedan participar de la calidad, y de esa forma la ecuación es bastante simple. En vez de abonar horas de profesionales de datos a hacer esas tareas que no les gustan en cuanto a calidad o sanidad, directamente me conviene tener una herramienta que se encargue de eso y ellos se enfoquen en generar valor. Luego me estás diciendo que se paga solo. Tal cual, sí, sí, eso es lo que intentamos cuantificar. Ese también es un desafío, porque como les contaba antes, el 60% de las empresas no cuantifica cuánto pierde por calidad de datos. Muchas veces porque es difícil de atribuir
este data downtime directamente a cantidad de horas perdidas en profesionales de desarrollo o en ventas realizadas que no pudiste cumplir. Quizás esas son las más fáciles por ahí de identificar, pero muchas veces van de punta a punta, impactan en tantas áreas diferentes que son difíciles de cuantificar. Pero efectivamente, haciendo ese promedio que les contaba antes, es más, tenemos una herramienta que nos permite hacer como un estimativo de cuánto perderías según tu volumen de datos, porque el volumen crece exponencialmente y exponencialmente también crecen los problemas. Excelente, está bastante entendido. Si tuvieras que decir cuál es el, el componente el valor wow de Rudolf, ¿qué es lo que hace que tiene mucho valor que no hacen otros competidores en el mercado? ¿O qué es para vos lo que más valor agrega del producto de ustedes, de Rudolf, digamos? ¿Qué es para vos lo más fuerte, lo más impactante que agrega, digamos? El diferencial que nosotros tenemos, que principalmente nos hace únicos, es nuestro enfoque. Nosotros nos enfocamos en los profesionales que no tienen un background técnico tan fuerte, junto con los profesionales de datos, no nos olvidamos de ellos. Entonces, al poder otorgarles este tipo de integraciones para que trabajen con calidad desde Slack, desde Microsoft Teams, desde el mismo Google Chrome, les permitimos ser partícipes de esto y nos hace un diferencial con respecto a las otras herramientas que son principalmente técnicas, para técnicos. Bárbaro. Me encantó la integración con Slack. Está buenísima, a mí también me encanta, yo lo uso un montón. Me parece que está genial porque he visto que las empresas integran todo el stack de software que andan dando vueltas, de recursos humanos, de operaciones, todo a Slack, y desde Slack se consulta todo, hasta incluso con un bot se van haciendo consulta a los distintos sistemas y trae todo a un único lugar que es Slack. Tal cual, bueno, Así en concreto, nuestra integración de Slack funciona también como un bot con que vos le mandás /commands, seguramente si usás Slack lo conocés, y desde ahí mismo podés acceder al catálogo para buscar un ítem, podés recibir las notificaciones, configurar las alertas, todo sin salir de Slack. Eso es muy útil y ayuda mucho a los equipos, más cuando están distribuidos. En empresas grandes, por ahí, el equipo de datos tiene gente trabajando en diferentes países, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, con diferentes zonas horarias, y buscar un asset o compartir un asset por un canal de Slack suele ser hasta caótico y es muy propenso a perderse. buenísimo. Buenísimo, Pablo. ¿Alguien más le gustaría hacer una pregunta o dar un feedback a Joaquín y al equipo? No, bueno, si no, voy yo. Joaquín y a todo el equipo, yo por ahí voy a preguntar quizás más como en mi área más de expertise. Quería saber o que nos cuenten cuáles son los esfuerzos que están realizando hoy para conseguir ese objetivo de los early adopter y si ya están un poco craneando, pensando cómo van a hacer para convertir esos early adopter en clientes. Bien, bueno, estamos generando mucho networking, principalmente, o sea, tenemos todo un desarrollo que estamos haciendo desde el lado de email marketing y campañas de outbound para poder tratar de generar este tipo de conexiones, pero nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las conexiones que son útiles vienen por recomendaciones o por presentaciones, más al tipo de target de empresa que estamos apuntando nosotros. Entonces, mucho de nuestro esfuerzo va por ese lado, tratar de conectar con gente, presentarlo, buscar a quién se puede llegar a aproximar o quién nos puede llegar a conectar con alguien que esté sufriendo este tipo de problemas, y desde ahí en adelante establecer una relación en la que podamos generar valor y ayudar. Perfecto. ¿Tienen algunos indicadores? ¿Usan algunas? ¿O cuáles son los indicadores que están manejando actualmente? Bien, en eso estamos trabajando. Actualmente hemos incorporado estos 4 clientes desde que empezamos a lanzar el MVP. Esto fue a principios o finales, sí, principios de marzo, finales de febrero. Hemos incorporado ya en estos meses esos 4 early adopters y estamos buscando incorporar un par más en los próximos meses. Genial, gracias Joaquín. De nada, gracias a vos. Dice, voy con una pregunta. Dale Gaby, adelante. Bueno, ¿cómo va? Gracias por la presentación. ¿Quién sería el decisor de la compra dentro de la compañía?
Ok, esa está muy buena esa pregunta. Casualmente, dentro de las empresas, como esta herramienta generalmente va a ayudar o va a salir del presupuesto del área de IT o del área de datos, el principal decisor va a ser o el gerente de IT o en el caso de que tengan un área de datos constituida formalmente, el head de datos o, si no, escalando más arriba, hasta el CTO. Pero sale generalmente del presupuesto que se destina a contrataciones de terceros en el área de datos o de IT si no está constituida como tal. Aún si fuera el segmento de las pymes que mencionaste como target por ahora. Bueno, en el segmento de las pymes, generalmente si tienen un área de IT, va a ser el gerente de IT el que va a tomar la decisión. Bien. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Cari? ¿Puedo preguntar, Gise? Obvio. Adelante. Hola al equipo y a Rudolf, y nada, excelente la presentación, la verdad que a mí me encanta. En lo particular vengo de la vertical del software, así que por ahí lo que quería consultar era porque trataba de encajar o la idea la llevaba más al proceso del día a día, ¿no? Y buscaba la forma de ensamblarla, dónde cabe en el proceso de, o en qué estadio, imaginando que estoy desarrollando el software, ¿por qué no le agregaría valor quizás en una instancia de salida al mercado del MVP, por ejemplo, ¿no? De una aplicación? Digo, porque estamos hablando de pymes, recién hablas de fintech, por ahí tu segmento también no puede ser una software factory que está desarrollando una aplicación o un sistema y que maneja grandes volúmenes de datos. Te lo dice quien tenía un cliente hace poquito y en la empresa en donde estoy y le bajaron la llave a una de estas grandes potencias de gestoras de datos y le pusieron off al botón y bueno, y quedamos como los devs a dar vueltas a ver cómo hacemos esto de integrar datos y de gestionar datos y conocer Rudolf me despierta un montón de curiosidades. ¿Dónde lo ubico yo en el ciclo del desarrollo, por ejemplo? ¿Me Bien, agregaría por ahí o no lo han pensado? sí puede agregarte valor ahí porque generalmente los problemas de calidad de datos empiezan a aparecer o multiplicarse cuando hay pluralidad de fuentes de datos. Entonces, si dentro de un desarrollo vos ya estás empezando a considerar, por ejemplo, una arquitectura de microservicios en la que cada uno tiene una base de datos diferente, o aparece quizás un data warehouse en donde juntan toda esa data para tomar decisiones o crear algún modelito de inteligencia artificial para poder generar algún tipo de producto adicional. Ya en Exacto. todo ese tipo de procesos en los cuales viajan datos de un lado a otro y hay que transformarlos, adaptarlos, hay problemas. Entonces Sí, Rudolf entra sí o sí ahí. perfecto. Bien, genial. Y otra pregunta, qué características tiene que tener este early adopter para sumarse a la lista de los potenciales que necesitan? Bueno, primero tiene que tener más de una base de datos. Si ya están trabajando con un enfoque data-driven, en el cual tienen, por ejemplo, middle management o analistas que están generando reportes o dashboards, seguramente este problema ya lo están teniendo y quizás hasta ni lo sepan. Entonces, ese ya es un target directo. También estamos, digamos, evaluándolo con empresas que no tienen enfoque data-driven, pero sí tienen procesos de transferencia de datos o sincronizaciones, como el caso que les contaba de este e-commerce que actualiza la base de datos del sitio web en base al sistema de gestión. Entonces, por más de que ellos no tengan analistas trabajando en reportes o no tengan bases de datos o un warehouse constituido como tal, ya el hecho de tener estos procesos de transferencia de datos que se les rompen porque la naturaleza misma del proceso es que en algún momento puede llegar a fallar, también son candidatos. Quizás Rudolf quede grande en cuanto a las prestaciones para ese tipo de problema en particular, sería como resolverlo, digamos, matar una hormiga con una bazuca, pero también lo podría llegar a hacer en esta etapa como validación. Perfecto, genial. Gracias, gracias chicos. La verdad que No, un gusto gracias a vos. escucharles. Gracias. Buenísimo. No sé si alguien más se quedó con alguna pregunta o alguna sugerencia o algún contacto para pasarle a Joaquín. Lo puede hacer ahora. No he visto manitos levantadas hace un tiempo, pero bueno, si no, de todas formas les agradecemos por su tiempo y por estar acá en estos eventos que se realizan todos los jueves a las 5 de la tarde.
Les recuerdo que el próximo jueves no va a haber evento de Pitch to Win, sí va a haber el 15, luego le vamos a enviar nuevamente las invitaciones para que se puedan sumar. Y antes de terminar con el encuentro de hoy, quería darle la palabra a Pablo, que nos iba a dar una invitación sobre un nuevo proyecto y programa. Bueno, contarle rápidamente que está abierta la convocatoria a un programa GovTech que estamos realizando con la Municipalidad de Córdoba. Se están buscando startups que generen soluciones en la salud, en la educación, en los servicios públicos, en Smart Cities o en impacto ambiental. Cualquier startup que agregue valor a calidad de vida, digamos, de la ciudad, puede participar. Hay 3 instancias abiertas: un bootcamp para aquellos que están en etapa idea, un proceso de incubación para los que tienen un equipo consolidado y un MVP, y un proceso de aceleración para las startups que ya están facturando. Así que invitarlos que visiten la página de Incutex, y ahí van a encontrar más información acerca del programa. Es un programa 100% gratuito, y que bueno, busca que más proyectos lleguen mejor a un proceso de inversión del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Así que van a poder vivir, digamos, y desarrollar todo lo que es el modelo de negocio B2G para empezar a ver cómo defenderle al Estado, cuáles son las mejores estrategias, y bueno, y la oportunidad de validar algún MVP con el área específica de gobierno que tiene injerencia en ese tema. Así que bueno, invitarlos a que se postulen, a que revisen la información que está en la web, para ver si les agrega valor. Los esperamos. Buenísimo, muchas gracias Pablo y a todos los que se conectaron el día de hoy. Hemos finalizado el evento. Joaquín, luego seguramente esta conferencia se va a subir a los canales de YouTube de Incutex para que después también lo puedas volver a ver si así lo deseas. Así que bueno, ahora sí ya nos despedimos y nos veremos el próximo jueves 15 de junio a las 5 de la tarde. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas tardes. Gracias. Buenas Chao, tardes. chao.